Saludos amigos, con ustedes una nueva entrega de Consulta Participativa, programa que preparamos siempre con mucha alegría para todos ustedes y con la expectativa de que el contenido seleccionado para la entrega de hoy resulte de su interés y resulte de orientación para todos ustedes amigos que nos sintonizan a través de Carevisión, canales 26 de Claro Altiz, 22 de Aster, 54 de Altiz, La Voz del Trópico. También amigos, saben ustedes que estamos en nuestras redes sociales y que en este momento estamos transmitiendo a través de Facebook Live, que también tenemos nuestro WhatsApp. Nos pueden contactar a nuestro número de WhatsApp 809-769-4500 y sugerirnos temas de su interés y trataremos, como siempre, de complacerle. También nos pueden escribir y hacernos su sugerencia a nuestra dirección electrónica consultaparticipativa@gmail.com. Y no se olviden, todas las entregas de YouTube están colgadas en nuestro canal de YouTube Consulta Participativa. Suscríbase para que reciba todas las producciones de Consulta Participativa de forma directa. Amigos, como siempre, dar gracias a todos los que nos sintonizan allí en los mares, esos amigos de España, Andorra, Paraguay, Uruguay, Miami, Nueva York, que siempre nos siguen y también nos escriben. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos una alegría especial porque el domingo pasado, este domingo 31 de mayo, fue el Día de las Madres. Y estuvimos contentos por todos ustedes, amigos televidentes, que tienen a su madre viva en el plano físico, con todos ustedes dándoles el amor y el cariño y el seguimiento que acostumbran las madres a darnos a los hijos. Y también a los que, como yo, pues fue su madre reclamada por el divino y está en el reino de Dios. A ellas que el Señor le dé el descanso eterno. Y a ustedes, amigos, al igual que a mí, que nos dé paz, fuerza y que nos permita seguirla manteniendo en el único lugar donde ella nunca va realmente a morir, nuestros corazones. Nosotros vamos a una pausa y retornamos de inmediato con nuestros comentarios. Bien, amigos, como siempre en nuestro comentario de hoy, queremos llevar los resultados del boletín número 75, emitido en la mañana de hoy por el Ministerio de Salud Pública. Este boletín número 75, viéndolo de manera positiva, pues tiene algo alentador, pero viéndolo desde el punto de vista de los fallecimientos, pues aumentaron un poco los fallecimientos y como siempre hemos dicho, esto nos lacera, nos preocupa, nos entristece mucho. En el boletín de hoy tenemos 17.762 casos en la República Dominicana, con 180 casos nuevos, un total de fallecimiento de 515 personas fallecidas, con 13 fallecimientos nuevos en relación con el boletín número 74. Y decía el asunto del aspecto positivo por aquello de que vemos que 180 casos nuevos en 1.194 muestras realizadas, lo vemos por alrededor del 0.015% de positividad en las muestras
realizada en las últimas 24 horas. Los 13 fallecimientos mantienen esta cantidad de fallecidos, la letalidad en 2.90%, lo cual también pudiéramos ver como positivo este porcentaje de letalidad. El alta médica también nos da visos de positividad. Tuvimos una alta médica de 11.175 altas médicas. Eso también es tranquilizante. Las altas médicas es un indicativo de superación de infectados que fueron admitidos en los diferentes establecimientos de salud del país. COVID positivo y que superaron y han superado el contagio y el virus en sí. Cuando vemos este número de altas médicas de 11.175 altas médicas y el número total de contagiados de 17.000 y tantos, vemos que vamos por buen camino con las medidas de salud adoptadas en este proceso por las autoridades. Nosotros seguiremos insistiendo en que respaldamos las medidas tomadas por las autoridades. Seguiremos insistiendo en que si estas medidas de distanciamiento social, si estas medidas de permanecer aislado, de permanecer en casa, si estas medidas del toque de queda no son temperadas por la ciudadanía y seguimos observando como las personas creyeron el fin de semana que no había toque de queda y vimos accidentes a las 2 de la madrugada, accidentes lamentables. Vimos como las personas el domingo, a pesar de que, como decíamos al inicio del programa, estuvimos contentísimos. Era el Día de la Madre, era el día de estas mujeres abnegadas que viven preñadas de amor para sus hijos. Bien, estamos muy contentos, pero esto no quiere decir que no observáramos que el toque de queda iniciaba a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche estaban en la ciudad. Las personas estaban en la calle. Esto tiene que llamarnos a reflexión, como siempre decimos. Tenemos que ver que la autoridad está trabajando para protegernos, para protegerlo a usted, para que no nos contagiemos. La autoridad, con el toque de queda a las 5 de la tarde del domingo pasado, también estaba trabajando por las madres. También estaba evitando que contagiáramos y que propagáramos a nuestras madres el virus del COVID-19. Tenemos que tomar conciencia, tenemos que ver, sentir, experimentar que sin responsabilidad, sin una convicción propia de lo letal que es este virus y de lo peligrosa que es esta pandemia, si no tenemos un convencimiento moral y personal y no vemos lo que ha sucedido, no vamos a convencernos ni vamos a pensar que el coronavirus no se ha ido. El coronavirus está aquí, está entre nosotros, está en el mundo. No es cierto que con la primera fase de apertura económica el coronavirus nos abandonó. No es cierto que se pararon los contagios. No es cierto que se pararon los fallecimientos, como pudimos verlo con los 13 fallecimientos del boletín de hoy. Lo que sí es cierto, que tenemos el virus entre nosotros
que tenemos los riesgos de contagio, que tenemos que preservar nuestra salud y preservar la salud de los demás, de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, nuestra familia en sentido general. Es por esto que tenemos que aceptar la extensión del toque de queda hasta el próximo 13 de junio. Creo y estoy convencido de que el distanciamiento social, de que permanecer en casa si no hay necesidad de salir, es la mejor vía de mantenernos sanos, de nosotros estar seguros de que quien está a nuestro lado dentro de nuestro techo no corre riesgo con nosotros de contagio. Y seguro de que vamos a cuidar de ustedes, amigos televidentes, del semejante. Pero tenemos que acatar las medidas que el Estado está aplicando. Tenemos que aceptar que el distanciamiento social, que quedarlo en casa, reitero e insisto, es la única vía de evitar la propagación de la pandemia. Lógico, mantener nuestras costumbres de higiene a nivel personal, el lavado de las manos, una mascarilla adecuada. Recuerden ustedes que hay mascarillas que lo protegen a usted, pero no protegen al semejante. Hay mascarillas de muchas categorías. Por favor, llevemos la mascarilla, tratemos de llevar la mascarilla comprobada, la mascarilla que la autoridad ha recomendado. Vamos a poner de nuestra parte, vamos a ser del equipo que trabaja por erradicar el coronavirus de nuestro país. Vamos a intentar ser parte de este equipo de manera militante y continua para que podamos preservar nuestra salud. Bien, amigos, y por la vida, la OMS advierte que América Latina es la zona roja de la transmisión del coronavirus. La Organización Mundial de la Salud advirtió que América Latina en estos momentos se ha constituido en la zona roja de transmisión del coronavirus. Esto tiene que preocuparnos grandemente. ¿Por qué tiene que preocupar? Porque somos latinoamericanos, estamos en la región y tenemos que mantenernos vigilantes. El coronavirus tiene a América Latina en vilo. Hay países como América Central, América del Sur, que han alcanzado cifras espeluznantes, cifras preocupantes, cifras que en las últimas 24 horas, 5 de los 10 países que han tenido mayor número de contagios y de muerte en América, Brasil, Estados Unidos, Chile y México, es alarmante. Perú, Argentina, Haití, señores, Haití. Entonces, estos países que las autoridades están trabajando con el fin de erradicar el contagio, tenemos que preocuparnos y tenemos que ver que hay 29.937 fallecidos en América Latina. Señores, esto hay que prestarle atención. África, con un nuevo brote de ébola. En la parte norte de África hay un nuevo brote de ébola, una nación que está apenas saliendo del ébola y que está luchando contra el coronavirus y acaba de venir del brote más brutal
y grande de sarampión de la historia. África golpeada por coronavirus, golpeada por ébola, golpeada por sarampión. Que el divino se apiade de nuestros hermanos africanos. Tomemos ejemplos de que esto es algo realmente letal para la humanidad. Amigos, y referirnos a la situación de los Estados Unidos, Nueva York en 70 años con un toque de queda, ayer lunes, los saqueos, el robo, las agresiones continuaron en la ciudad de Nueva York a pesar del toque de queda implantado en la noche del lunes, tanto así que el alcalde decidió extender hasta este martes el asunto del toque de queda. Esto después, el alcalde Bill de Blasio salió a la plaza, se arrodilló, hizo una serie de cosas para dar muestra de que el vandalismo no puede ser una protesta de solidaridad. Lamentamos y se lamenta el asesinato porque ha sido comprobado según las autopsias realizadas a este norteamericano, George Floyd. Dicen las autopsias, las dos, la privada y la oficial, que fue un homicidio. Entonces, estamos solidarizados con la muerte brutal de este norteamericano, pero de ahí al robo, al saqueo, a la destrucción de la propiedad privada, no podemos estar de acuerdo con eso. La ciudad de Nueva York tiene que volver a la calma. Tenemos que evitar más muertes. Tenemos que evitar que los que se aprovechan de estas protestas justas en solidaridad con el norteamericano asesinado no pueden constituirse en un daño a toda la sociedad y en un daño a la propiedad privada y en un daño a la ciudad de Nueva York. Amigos, dejamos aquí nuestro comentario porque hoy vamos a hablar de coronavirus y de los niños. Está con nosotros la doctora Luli. Vamos a una pausa y retornamos con nuestra invitada. Bien, amigos, como les decía antes de irnos a la pausa, el tema del coronavirus hemos venido tratándolo buscando la manera de que ustedes se mantengan lo más informado posible, pero de voces autorizadas. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con una doctora pediatra, neonatóloga e intensivista neonatóloga, intensivista pediatra. Se trata de la doctora Lurminelis Gil Mejía, pero la vamos a llamar como la doctora Luli, que es su nombre artístico. Bienvenido, doctora, a su casa, Consulta Participativa. Para mí es un placer estar aquí y siempre de agrado estar en casa porque más que una invitación cordial es parte de mi familia y así me siento en el programa. Gracias, doctora, gracias. Doctora, tenemos el tema obligado, dada su profesión, su preparación, su capacidad, que es indiscutible. Tenemos el asunto del coronavirus con los niños. Hay una pregunta que es casi obligatoria y está confirmada que sí. ¿Pueden contagiarse los niños y en qué medida
están expuestos? Claro que sí, se contagia no igual que el adulto, porque los niños tienen un sistema inmunológico un poquito más fuerte debido a que constantemente en los primeros años de vida están inmunizados con la vacuna y como el coronavirus es una patología, un virus nuevo, los estudios que se han hecho en relación a los niños han demostrado que debido a la eficacia de la vacuna que tienen los niños, el sistema inmunológico de ellos y las vitaminas, los nutrientes que reciben, hace que el virus sea menos agresivo en niños que en adultos porque nosotros los adultos tenemos un tiempo más largo de administración de vacunas, que no estamos constantemente administrándonos una vacuna, no descuidamos el sentido inmunológico en nuestro organismo, comemos cualquier cosa, no tenemos una dieta balanceada. Entonces, como los niños tienen un régimen nutricional diferente y tienen un esquema de vacunación diferente y lo tienen obligatoriamente, se ha visto que eso ha hecho que la afectación en ellos sea menos impactante que en el adulto. No es que no le da, claro que sí le da, sobre todo en niños que tienen factores de riesgo, es más agresivo. ¿Cuáles son los niños porque tenemos que los adultos, las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, cáncer, asma, son los factores mayores de riesgo y que conducen a morbilidad? En los niños, ¿cuáles son los factores de riesgo más comunes o que admiten o permiten el contagio más rápido? Así como tú mencionas, la diabetes es uno de los factores de riesgo de niños. Niños que son predispuestos a enfermedades respiratorias como el asma, esos niños que tienen diagnosticado una fibrosis quística, porque recordemos que el virus se aloja básicamente en el pulmón y es un virus respiratorio. Entonces son niños que tienen patologías respiratorias crónicas, sobre todo niños prematuros que hicieron una insuficiencia respiratoria al momento de nacer, que hacen neumonías recurrentes, que son atópicos, tienen mayores factores de riesgo que el niño sano. O sea, pero no deja de descartar el niño diabético, el niño falsémico, también puede tener factores de riesgo, y el niño que realmente sí tiene enfermedades respiratorias importantes. Ok, entonces podemos decir que ciertamente el sistema inmunológico del niño, desde que nace hasta cierta edad, es más fuerte que el sistema inmunológico del adulto. Eso es correcto. Y por lo que te comenté al inicio de la conversación, nosotros como padres ya tenemos la creencia de que tenemos que llevar un sistema específico y un esquema de vacunación donde, si bien es cierto, no se está protegiendo como el COVID-19 porque no tenemos la vacuna, pero sí se protege contra una enfermedad. Y puede ser que esas vacunas que están ahí, que se están administrando para otro virus, han ayudado a que el sistema inmunológico de nuestros niños esté un poquito más elevado. Y además, nosotros ahora tenemos la tendencia en hacer una alimentación y una dieta balanceada. Le estamos agregando a la dieta de nuestros niños magnesio, zinc, vitamina D, vitamina C, que eso ayuda. De hecho, una de las preguntas que más me han hecho en esta cuarentena, que ¿en qué ayuda a administrarle vitamina C al bebé? Que si es correcto administrarle vitamina C, le sube el sistema inmunológico, eso no hay duda, y está comprobado científicamente que sí. Ahora, de que lo previene contra el coronavirus, eso no es así. Porque para prevenir el coronavirus son las medidas de bioseguridad, el contacto directo, como ya todos conocemos, y llevar lavado de manos, el uso de mascarilla, el uso de guantes, pero eso es relativo, porque los niños menores de 3 años no pueden usar mascarilla. Doctora, tenemos tantas preguntas de madres embarazadas. La común, la mayor es si puede una madre embarazada transmitirle el COVID-19 a su feto. Se ha demostrado en estudios que se han hecho en la lactancia materna, en la leche materna, en el líquido amniótico, que el virus no pasa la barrera y que perfectamente una madre recién parida que tenga su bebé sano, que esté positivo para COVID, puede lactar adecuadamente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? El COVID es un virus respiratorio que se transmite por goticas de saliva expulsada por la mamá que lo tenga positivo. Entonces lo que se ha hecho es, la recomendación general que se hace es cubrir la boquita, el lavado constante de manos para que la madre pueda perfectamente lactar. Si es una mamá que en el
posparto inmediato, es decir, las primeras 48 horas, en lo que se le hace la prueba al bebé, su protocolo, porque obviamente, aunque eso no traspasa la barrera, al niño que está positiva la mamá, hay que hacer las pruebas de laboratorio y confirmar que realmente no tenga nada positivo. En ese periodo, que más o menos dura entre 48 y 72 horas, está indicado totalmente que la mamá se extraiga la leche y se la pueda ofrecer al bebé, que no hay que suspender la lactancia materna y no tiene que cohibirse de que él tenga contacto con su bebé. Sí, insiste aquí y me dice, es que estoy embarazada y no me pueden decir y no me dan un diagnóstico, no hay manera de ver si mi hijo en mi barriga yo le puedo transmitir o si le he transmitido el coronavirus. Ya se han hecho estudios. Recordemos que el COVID es una enfermedad nueva. No tenemos muchos avances en ese sentido, pero en Italia y en España se demostró científicamente que el niño hijo de madre que estaba positiva para COVID, porque el hecho de que tenemos COVID, tú tienes que hacerte la prueba para saber si tú estás positiva, porque estamos hablando de la mamá que está positiva, demostrada. Si tú estás positiva para un COVID-19 y tú llevaste todas tus medidas de aislamiento y pasaste y no tienes síntomas, el bebé no tiene que salir con un COVID positivo porque no se transmite vía placentaria. O sea, no se transmite en la barriga, se transmite al momento de que el bebé nazca, por goticas de saliva que tú puedas expulsar. Pero se ha demostrado que en el líquido amniótico se estudió, no está positivo el virus. Ahí los tienen ustedes, la madre que nos ha escrito. No se ha detectado el virus en el líquido amniótico. Ni en la placenta, ni en la leche materna, que perfectamente tú puedes lactar a tu bebé con COVID positivo teniendo las medidas de bioseguridad. Ok. Doctora, la pregunta, doctora Luli, como Así es, Luli, la conocen sus pacientes, sus niños. Doctora, ¿cuáles son los síntomas mediante los cuales una madre o un padre puede identificar que el niño pudiera estar contagiado del COVID-19? ¿Cuáles serían esos síntomas primarios que en un niño detectarlo? Entiendo que es más difícil que en los adultos. Relativamente sí, porque recordemos que la enfermedad de COVID en niños no es tan agresiva como en adultos. Los síntomas iniciales van desde fiebre, malestar general, rinorrea, o sea, secreciones transparentes, secreción amarilla. Hay casos que se han confirmado que tienen diarrea. Hay niños que están dando positivo con una enfermedad diarreica aguda, pero siempre tiene presencia de fiebre. Hay que saber, si tú tienes tu bebé que tiene fiebre, tiene diarrea, tiene malestar general, es bueno que tú acudas al pediatra a pesar de que estamos en un periodo de cuarentena, porque un niño con fiebre ante la pandemia y los síntomas que ya mencioné, es bueno que sea evaluado por un profesional de la salud. Ok, entonces, cuando un niño presenta, porque los niños siempre, que la gripecita, que la fiebrecita, que está estornudando, que la fiebrecita por lo regular, debe esto llamar la atención y hacer que la madre inmediatamente pues lleve a un niño o trate de comunicarse con el médico y decirle que sospecha que su hijo está infectado. Una fiebre tan común en los niños. Eso es como tú dices, Ricardo, la fiebre es muy común en niños, pero ¿qué pasa? Estamos en una pandemia, estamos en una crisis, estamos en ansiedad. Tú que tengas un bebé que le está dando fiebre, tú no te vas a quedar tranquilo porque tú no sabes de qué viene la fiebre. Entonces, si tu bebé tiene más de 24 horas con fiebre, entre 24 y 72 horas con fiebre, tienes que llamar a su pediatra para que programen una cita y sea evaluado por un profesional para que descarte cualquier tipo de patología que pueda cursar con fiebre, porque como tú dices, al niño le da fiebre por muchas cosas. Entonces hay que ver si realmente está pasando por el virus o tiene otra enfermedad a descartar. En cuanto a la condición interna del niño en la casa con respecto a, hay madres con mucha ansiedad, no dejan poner al bebé, al niño descalzo, no lo dejan gatear en el piso, le tienen unos estrictos controles de higiene que no es común higienizar y mantener al bebé higienizado, pero estas medidas de estarle lavando las manitos a un bebé, no lo ponga en el piso, ten cuidado, no lo asoma a la ventana. ¿Cuál debería ser la actitud a lo interno del hogar de una madre con un niño? Bueno, Ricardo, ¿qué pasa? Todos estamos en pánico, todos tenemos un estrés, todos tenemos cierto pánico emocional de lo que va a pasar ahora, pero ¿qué pasa? Tú no puedes
ni hiperestimular, ni hacer muchas cosas de más, ni hacer de menos. Hay que buscar un balance. Y tú como padre consciente, que eres el que está manejando a tu bebé, que está educando a tu bebé, por ejemplo, en niños mayores de 5 años, que son los que tienen conciencia de lo que está pasando. Tú tienes que explicarle la importancia del lavado de manos, pero no un lavado de manos excesivo, porque si tú estás en la casa y tu bebé está en cuarentena y tú no has salido y tú no has tenido una exposición con una persona positiva para COVID, tú no tienes que generar ese estrés en la casa, porque si tú como padre llevas un estrés y se lo programas y lo transmite a tu bebé, el bebé está más estresado y los niños no saben manejar estrés. Si tú no tienes contacto, si tú no estuviste en cuarentena, si no estuviste positivo para un COVID, tú tienes que bajar un poquito ese nivel de estrés en la casa y dejar que la vida de tu bebé sea regular, lo día a día. Porque si no hay un factor de riesgo, no tenemos por qué llevar a los niños tan estresados con lo que estamos viviendo. Tengo una amiga televidente que nos envió un videito. El padre entró de la calle, el padre recogió unos juguetes que el niño había usado y la madre saltó, dice, salté histérica y mandé y cogí y puse a lavar con agua caliente los juegos que él echó a un lado. ¿Debe ser eso así? Yo pienso que no, yo pienso que tenemos que tener un balance, porque como te comenté, si tú no estás positiva, si no hay nadie que esté positivo y en el entorno familiar están todos sanos, tu bebé puede perfectamente jugar. E incluso ahora vamos a iniciar en la fase 1 de la vida rutinaria, donde todo el mundo tenemos que llevar, porque nuestra vida tiene que continuar igual y los niños tienen que entender qué va a pasar, porque ya todos vamos a tener que hacer lo que es el desconfinamiento. Todos los niños tienen que ir adestrándose para que puedan ir incorporándose a su día a día. Entonces tenemos que ir trabajando con los niños ese desconfinamiento, porque ya vamos a la fase 1. Ya la semana que viene probablemente estemos en la fase 2. Entonces los niños, sobre todo los niños adolescentes, los niños por encima de 5 años, tenemos que ir educando lo que va a pasar a partir de ahora. Doctora, morbilidad, muerte en niños afectados por el COVID-19. Esto después de la pausa. Bien, doctora, antes de irnos a la pausa, le preguntaba sobre el asunto de la morbilidad, de las muertes en niños causadas por coronavirus. Hábleme de eso. Al inicio de la pandemia, el Ministerio de Salud Pública estaba manejando todos los casos, donde nosotros como sociedad de pediatría no nos permitían ofrecer el número de casos. Ya para el 15 de mayo, el presidente de la Sociedad de Pediatría informó en las redes sociales y bajo un comunicado el número de casos que llevaba hasta el momento, hasta el 16 de mayo. El número de casos total era un caso de 8 niños, donde la media fue de niños de 10 a 18 años, con un número de 5 casos. Después seguido de 0 a 1 año, que tuvimos 3 casos de mortalidad, y de 1 a 4 años, 2 casos. Esa es la estadística hasta el 15 de mayo, según la Sociedad Dominicana de Pediatría, lo que nos informó nuestra sociedad, porque ustedes saben que nosotros nos regimos por una sociedad. O sea que ciertamente pues los niños y su sistema inmune es mucho más fuerte porque a pesar de que a nivel mundial he visto que sí hay el contagio de niños en coronavirus, pero el índice de mortalidad es muy bajo, es muy reducido. Doctora. Sí, porque si un total para el 15 de mayo de 8 casos de fallecidos, o sea, que es importante, o sea, es bueno porque los niños no están siendo afectados totalmente. Pero el total de casos positivos, no de mortalidad, en el país hasta el 15 de mayo es un total de 669 casos, según las estadísticas. Según las estadísticas. Doctora, yo tengo que aprovechar que usted es intensivista neonatal. Dígame, el trato, el cuidado, el manejo de un niño con coronavirus en un salón de UCI, en un cuidado intensivo,
¿Cómo podría eso ser? Porque es difícil, el niño no tiene reacción, el niño no habla, el niño... Explíqueme como intensivista. Bueno, lo que pasa es que las complicaciones en niños que dieron positivo al coronavirus son niños que vienen con otra patología. Por ejemplo, hay un caso de una paciente que tiene una cardiopatía congénita que se complicó, pero realmente la causa más grave que tenemos en nuestro país son niños que tienen enfermedades concomitantes y que se han deteriorado por eso, porque son niños que tienen una insuficiencia respiratoria, que están conectados bajo un ventilador, porque tienen una enfermedad de base, el falsémico, el niño que hace una fibrosis quística. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas patologías que sí están positivas para COVID, pero realmente el deterioro que viene con ese bebé es porque tiene una patología de base. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tratamos la patología de base y tratamos el COVID al mismo tiempo. Doctora, confinamiento del niño y desconfinamiento del niño. El problema de que señalan a los niños como posibles personas que contagian a los adultos mayores, los abuelos que no podemos ni abrazar ni besar a los nietos. Hábleme cómo afecta eso al niño, independientemente de que sabemos por experiencia propia cómo afecta a los abuelos. Mira, emocionalmente está afectando a los niños, incluso en niños menores de 6 meses que no tienen un contacto directo con sus abuelos y que ya tienen 3 meses que no lo ven. Puede ser que hasta emocionalmente se vean afectados porque no tienen un contacto. Al momento de que tú vuelvas a la covidianidad, que es lo que vamos a hacer nosotros hoy en día, ese bebé puede tener rechazo porque no está socializando lo que está pasando. Hablábamos antes de la interrupción por la tecnología del asunto de los abuelos. ¿Por qué los niños los indican como los que más pueden transmitirlo? Y lógico, los abuelos, los adultos mayores, los que más pueden ser contagiados. Recordemos que el niño puede ser un vector que puede estar sano y no tener los síntomas. Igual puede ser que algunos adultos seamos portadores del virus sin presentar síntomas, pero es más frecuente lo que se ha visto en Italia y en España, que el niño es un portador sano más que el adulto. Por eso que puede ser el vector. Pero no deja de que el adulto sea también un vector sano, porque hay muchos casos de COVID positivo sin presentar síntomas. O sea, el niño, la cuarentena, el aspecto psicológico, como hablamos. Doctora, ¿cómo preparar a un niño para salir a la calle con el niño y pasear? Imagínese usted, ¿y a qué edad se le puede poner una mascarilla a un niño? Bueno, realmente lo que hablábamos al inicio del desconfinamiento, yo entiendo que un niño por debajo de 4 años, si no es una necesidad obligatoria, que tenga que exponerse a la calle, no tiene por qué salir. Porque el niño por debajo de 3 años no debe usar mascarilla y se supone que un niño que tenga menos de 5 años no tiene una actividad física que hacer, no tiene que ir al colegio porque las escuelas están cerradas. Entonces, debemos de tener conciencia. Yo sé que para los niños grandes es más difícil, sobre todo los adolescentes, que ya tienen 60 días en aislamiento, necesitan tener otro aire, respirar, hacer actividades físicas, pero por encima de 5 años tenemos que concientizar a nuestros niños de tener el lavado de mano, no ponerse la mano en los ojos, en la boca, el uso de mascarilla, el uso de guantes, tener una distancia de 2 metros, no estar en un confinamiento, no deben exponerse a actividades recreativas donde estén muchos niños aglomerados. Entonces, tenemos que tener un poquito de conciencia y si realmente hay niños, porque hay niños sanos, pero hay niños que tienen trastornos de conducta, que son autistas, que tienen un Asperger, que son casi difícil de mantenerlo tanto tiempo encerrado, porque su efecto psicológico, su deterioro mental es muy agresivo. Entonces, ese niño que tienen ese tipo de trastorno, que tienen esa condición, son niños que sí realmente tienen que exponerse, tienen que salir y tienen que trabajar y ejercitarse en el medio físico. Si tu bebé tiene ese tipo de trastorno de conducta, tú tienes que tener todas las medidas de bioseguridad. No es que él no lo haga, sí tienes que hacerlo, porque eso tiene mucho que ver el comportamiento psicológico de tu bebé.
Sí, imagínese usted, doctora, con aquellos niños que le llamamos tal vez equivocadamente hiperactivos, estos niños que necesitan mayor movilidad que los demás. Pero extrapolándonos a más adelante para el asunto de ya la apertura, hay padres que se tienen que reportar a los trabajos con esta mediana apertura. Doctora, no entiendo por el asunto del distanciamiento social, estos niños que están en estos cursos que se llaman corralito maternal y el hecho de que los niños que, como los padres trabajan, están desde las 8 de la mañana en los lugares, ese distanciamiento social, ¿cómo lograríamos y cómo vamos a hacerlo para preservar y evitar el contagio entre niños? Tenemos que llevar todos los protocolos, tenemos que tener la distancia de 2 metros. Yo sé que para los padres que van a iniciar su área laboral es difícil, pero parte del protocolo es hacerle la prueba a los que van a cuidar a nuestros niños para saber si están positivos, porque eso va a depender de muchas cosas, porque si vemos niños que no están positivos y no tienen factores de riesgo y no están en contacto con una persona adulta que esté positivo, que estuviera en cuarentena, yo entiendo que ahí no hay un problema. El problema es que nosotros no tenemos la costumbre, no tenemos la educación de que si tú tienes síntomas, no llevar ese bebé a una estancia a cuidar, porque si tú sabes que tú en la casa tienes un factor de riesgo, que tuvo positivo, alguien de la familia, no debe de ese bebé ir a la estancia, debe de quedarse en la casa y llevarse a otro lugar a cuidar. Pero si son niños sanos y que llevan todas las medidas, los protocolos de bioseguridad, que ya todos sabemos y que todos tenemos conocimiento de eso, yo entiendo que podemos poco a poco. Claro, el número de niños no puede ser igual. Tiene que haber menos niños en las estancias para que tengan mejores medidas preventivas de salud y medidas preventivas de el lavado de manos, el contacto directo, todo eso. Entonces, podemos colegir que debería de una u otra forma la autoridad pues crear un protocolo con respecto de estos estamentos privados de educación y formación de niños, porque el Estado seguro tiene sus protocolos y lo va a imponer el Ministerio de Educación. El asunto es que los padres y los profesores, los educadores, llevemos eso. Doctora, Así. Finalmente, yo quiero que usted, como médico pediatra, neonatólogo, intensivista, le mande un mensaje a sus pacientitos y a los padres de los pacientes en relación con la pandemia del coronavirus. Mi mensaje para la población es que si el bebé no necesita exponerse, no necesita salir, que lo mantengan en casa, sobre todo en niños pequeños, sobre todo los menos de 2 años. Ya sea un niño de 5 años que tiene un trastorno de conducta o que tiene alguna condición que necesita ir al espacio exterior, tengamos todas las medidas de precaución, el uso de mascarilla, el uso de guantes, lavado de mano, concientizar a los niños de no ponerse la mano en los ojos, en la boca mientras esté en la calle, que cuando regrese a la casa tenga el protocolo de ir a la ducha, de quitarse la ropa y todo lo demás, porque tenemos que crear conciencia, porque como se dice, ahora mismo tenemos la covidianidad, que es lo que vamos a estar haciendo en los últimos meses. Entonces, tenemos que concientizar a nuestros niños qué es lo que estamos viviendo. Bien, vamos a dar las gracias a la doctora Luli Gil por esta participación, por concedernos su tiempo en estos momentos en que sabemos que hasta parte de la atención médica tiene que ser virtual. Doctora, muchísimas gracias. Recuerde que las puertas de consulta participativa son suyas. Usted es parte de nosotros. Gracias por haber atendido a esta invitación. Gracias a ustedes por la invitación y para mí es todo un honor estar en casa. Gracias. Bien, amigos televidentes, nuestra exhortación final. Pongamos atención a lo que está haciendo la autoridad competente. Hagamos lo que debemos hacer. Protejámonos. Protejamos al semejante. En la medida de lo posible, quedémonos en casa. No festinemos esta apertura en esta primera fase que ya va bastante adelantada y que posiblemente, si Dios quiere, podamos pasar casi ya a la segunda fase. Por favor, quedémonos en casa. A ustedes, amigos televidentes, nos vemos.
en la próxima entrega.